Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Echeverry y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Onexpo TV, la plataforma informativa del sector gasolinero. Hoy tengo el gusto de saludar a Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisor. Jaime, bienvenido a Onexpo TV. Hola Claudia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a toda la audiencia de Onexpo TV. A ver, empecemos hablando. Hace tiempo que no hemos platicado contigo respecto a los eventos del mercado de hidrocarburos a nivel internacional. ¿Podrías, por favor, actualizar a la audiencia de Onexpo TV respecto a los temas más importantes que pueden impactar al sector gasolinero en octubre? En efecto, lo que pinta el mes de octubre va a ser un mes bastante complicado. Me atrevería a decir que va a ser uno de los meses más volátiles de todo el año. Y vaya que hemos tenido un año difícil, desgraciadamente, en el mundo y en la industria petrolera en particular también. Fíjate que hay diversas variables que van a ser muy particulares del mes de octubre, que están relacionadas básicamente con la elección presidencial de Estados Unidos. En primer lugar, tenemos esta noticia bastante reciente del examen positivo que tuvo el presidente Trump, y eso necesariamente genera incertidumbre financiera, económica, porque todo lo que tuviera que ver con debates presidenciales que iba a haber de aquí a finales de mes, la propuesta, las visitas, la campaña, incluso las leyes que se iban a estar aprobando en el Congreso de aquí a finales de mes, habría que ver en qué grado continúan, con qué fuerza continúan y cómo puede llevarse todo el tema electoral de las campañas de ambos candidatos. Y esto necesariamente va a crear esa volatilidad que ya la vimos el viernes pasado, en donde el precio del crudo internacional cayó en un momento hasta 5%, simplemente por la noticia de que había dado positivo el presidente Trump. Hay que recordar que después de varios meses en que muchos negocios no han podido abrir y operar normalmente aquí en los Estados Unidos, se está haciendo necesaria esa percepción de que tendría que aprobarse un nuevo paquete adicional de estímulo económico, fiscal o de soporte, de apoyo, ya sea a negocios o a familias, para que pudieran sobrellevar todavía los meses que faltan de la pandemia. Y en este contexto, el hecho de que el presidente ahora esté enfermo, pues va a tener una gran volatilidad. Dentro del mismo tema de aquí a finales de mes, en lo que viene la elección presidencial, es desde el punto de vista electoral, cuál va a ser la retórica que se tome respecto a los temas de disputas territoriales que hay en China. Ahora con el Mar del Sur de China hay un nuevo conflicto, bueno, no es un nuevo conflicto, pero sí ha estado calentando bastante en los últimos días, que es un conflicto territorial entre Turquía y Chipre en el Mediterráneo, y que si pudiera haber algún movimiento de barcos o de algunas entidades militares en esa zona, pudiera interrumpir de repente todo el flujo de todos los barcos que vienen ya sea de Rusia con crudo, con productos refinados hacia el resto de Europa. Hay otro conflicto interno cercano a Rusia y a Armenia, que tiene que ver ahí con la zona no oficial de Nagorno-Karabaj, que también está generando bastante volatilidad y preocupación geopolítica, no tanto por los involucrados, porque realmente Armenia y la zona de Nagorno-Karabaj no son gigantescos productores de petróleo, pero de parte de todo este conflicto están ya involucrados Turquía, la Unión Europea, Rusia, y podría escalar, ¿no? Entonces, el medio ambiente financiero, geopolítico y de incertidumbre económica le ha estado pegando al precio del crudo en las últimas 2 semanas, y me temo que la perspectiva de aquí al 30 de octubre, hasta que sea inicios de noviembre, donde se llevan a cabo las elecciones presidenciales, es que va a haber una gran cantidad de variables pesimistas que muy probablemente mantengan el precio del crudo internacional en el Mar del Norte del Brent alrededor de los 39 a 40 dólares por barril. Muy probablemente va a estar moviéndose en ese rango. Hay que recordar que los últimos 2 meses y medio, casi 3 meses, había estado oscilando entre los 45, entonces sí se espera que el precio vaya a estar relativamente bajo, pero con un gran potencial para que dé brincos y que haya volatilidad. En sí, la perspectiva, incluso después de las elecciones, es que pudiera haber un precio relativamente retardado o bajo o deprimido, precisamente porque estamos ya en el tema de la entrada del invierno en el hemisferio norte, y a pesar de que ya llevamos varios meses en el mundo con experiencia de la pandemia, en realidad el mundo no ha tenido un invierno completo con el COVID en el hemisferio norte. Entonces esta va a ser la primera vez en donde el frío cause
posiblemente una ola de ansiedad, de preocupación. Mucha gente va a sentir síntomas que van a pensar que pueden ser del COVID y que a lo mejor van a estar relacionados con una gripe normal, estacional o otro tipo de influencia que no sea COVID. Y eso podría generar algún tipo de sobrepoblación o de visitas exageradas en hospitales, en áreas clínicas, y eso podría generar una incertidumbre que se traslade en volatilidad financiera y en el mercado de futuros que impacten los precios. Entonces posiblemente vayamos a estar con un precio deprimido de crudo y por lo tanto con precios de gasolina y diésel relativamente bajos en el mercado internacional respecto a lo que hemos visto en los últimos 2 meses, pero con una gran volatilidad, desgraciadamente. Jaime, es muy interesante que menciones el tema del clima y el impacto en el consumo, pero el otro lado de la moneda es el tema de la oferta internacional de crudo. ¿Cómo esperarías que se mueva esta variable? Sí, correcto, ese es un gran punto. No solo importa el tema de la demanda, sino también cuál va a ser la respuesta de la oferta. Y en este sentido, la OPEP, hay que recordar que tenemos desde abril un acuerdo en donde se recortaron casi 10 millones de barriles de producción a nivel mundial de parte de la OPEP, de Rusia y de otros miembros. Y de esos 10 millones se agregaron 2 millones a la producción a partir del mes de septiembre, es decir, de los casi 10 millones que se habían recortado abril, mayo, julio, ya para agosto, septiembre salieron 2 millones extra en el mercado, aumentó su producción la OPEP y la idea es que iban a mantener ese nivel de recortes más o menos parejo de aquí a finales de año, aumentar más producción a finales de año y después continuar así hasta abril del 2021. Creo que la OPEP va a tener que corregir el rumbo porque no tiene mucho sentido que vayas alineando un aumento de producción gradual en un momento en que llegue el invierno y le pegue más a la demanda. Entonces mi perspectiva es que la OPEP tendría que salir ya sea a finales de octubre, mediados de noviembre, a hacer un anuncio avisando al mercado que probablemente nada más por noviembre, diciembre van a tener que recortar tal vez 1 millón de barriles extra de producción, mientras viene la absorción, el rebalanceo de todo este impacto que trae el invierno y la pandemia a la demanda. Y ya después de este gran pico de infecciones que tengamos en el invierno, probablemente la OPEP ya recupere producción y la aumente a partir de febrero, marzo, abril. Entonces yo siento que el plan original de abril que tenía la OPEP y el resto de los no miembros como Rusia va a tener que ser corregido porque va a ser realmente la única otra fuerza gigantesca que pudiera apoyar de alguna forma el precio, el lado de la oferta o cómo los poseedores de un porcentaje de la oferta pudieran influir para que se incremente el precio. Si no hubiera ningún tipo de corrección o de aviso, al menos de parte de la OPEP, de que pudieran responder, lo que nos esperaría ver es cómo pega el invierno, qué tanta incremento de infecciones vienen en el mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, y con eso el precio del crudo necesariamente tendría que caer hacia los 30 o posiblemente hacia los altos 20 para que la OPEP pudiera responder. Aquí el gran problema que ha tenido la OPEP en los últimos meses es que Rusia ha estado bastante resistente a hacer recortes adicionales, mientras que el resto de los países cercanos a Arabia Saudita normalmente han querido implementar los recortes antes de que vengan los efectos o de manera proactiva. Entonces ahí vamos a ver cómo queda ese balance entre la fuerza y la influencia rusa y Arabia Saudita. Se vienen ahora semanas muy activas en el mercado internacional. ¿Qué les puede sugerir a los miembros de ONEXPO tomando en consideración todo esto que ya platicamos? Sí, pues lo hemos comentado en su momento y es un gran punto. ¿Cómo va a afectar esto a la industria mexicana? Pues en primer lugar, que tengan los importadores, los comercializadores domésticos en México y los gasolineros en general, los del último movimiento de la molécula hacia la estación de servicio, que tengan conciencia de cómo va a estar el medio ambiente de aquí al 31 de octubre, que va a estar bastante volátil, con precios relativamente deprimidos, tal vez más deprimidos que los últimos 3 meses, pero con mucha volatilidad. Y esto les va a impactar mucho a cómo están moviendo ellos la molécula. Si son importadores directos, van a tener que estar muy al pendiente de cómo está el precio a la salida del barco, digamos, o del tren en el Golfo, y en el momento en que les va a llegar, ya sea a Tuxpan, a San Luis Potosí o algún otro punto de entrega, porque dependiendo de cómo tengan su contratación, su acuerdo para la transportación de la molécula, si les aplican el precio
de salida o el precio de llegada, puede que debido a la volatilidad haya una gran diferencia. Entonces, ya sea que puedan renegociar o insistir en que se les aplique solamente el precio de llegada o que se les aplique un promedio del precio de salida y de llegada, o cómo lo quieran manejar, o si acaso son lo suficientemente sofisticados para hacer algún tipo de cobertura financiera detrás de la contratación física que hacen del barco o del tren, para que si hay algún movimiento financiero en el sentido opuesto a lo que están ustedes haciendo, queden protegidos, ¿no? Aquí ya depende de quién esté moviendo la molécula, si la están solamente importando y después vendiendo en el puerto a alguien más, o si están trayéndolo por toda la cadena de suministro, o si no están haciendo la importación directamente y no están expuestos a esa potencial volatilidad del mercado internacional y solamente están comprando la molécula interna, ¿no? Y como siempre les recomiendo, fíjense bien qué precios de referencia tienen, qué tipo de gasolina les están cobrando, qué tipo de diésel les están cobrando, estén muy conscientes de si es el grado que mejor representa los octanos o el cetano que ustedes necesitan en su región y qué agencia de precios es la que están usando, porque de repente no todas las agencias tienen el mismo enfoque de cómo calculan los precios internacionales de referencia y algunas son más recomendables que otras. Entonces, si tienen alguna duda al respecto de cómo entender o planear o coordinar mejor la importación, el tema de los precios, el manejo de las fórmulas, etcétera, con muchísimo gusto podemos ayudar a responder dudas dependiendo de qué tipo de organización sean. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos y por ponernos en contexto de esta situación por la que está atravesando el sector gasolinero. Así es, mucho gusto, un placer y seguimos en contacto, y si fuera necesario antes de que sean las elecciones de aquí a 2 semanas o algunos días nos ponemos otra vez en contacto, porque va a ser un mes de octubre bastante activo y pues por aquí seguiremos. Muchas gracias, un saludo a todos. Efectivamente, entonces estuvo con nosotros Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisor. A ustedes gracias por acompañarnos y los esperamos en una nueva emisión de ONEXPO TV, la plataforma informativa del sector gasolinero. Yo soy Claudia Echeverry y los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Con más de 26 años como líder absoluto en tecnología para la automatización y control del suministro de combustible, ATIO Group brinda soluciones integrales que garantizan el éxito en cualquier negocio en la industria del combustible. Mediante su solución Control Gas, hoy por hoy ATIO ofrece la tecnología para optimizar el funcionamiento de más de 5.000 estaciones de servicio a través de la automatización de los procesos operativos y administrativos. El combustible mueve al mundo. ATIO mueve al mundo del combustible.